Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a Sentimientos en Letras del Panel. Mi nombre es Magnolia Salguero Mondragón y el día de hoy tengo el honor de ser la moderadora. A lo largo de este tiempo estaremos hablando sobre una de las corrientes literarias más influyentes a lo largo de la historia, que es el romanticismo. Antes de empezar con el panel, me gustaría presentar a los panelistas. Primero tenemos a la licenciada en Artes de Escritura, Betsy Viviana Carrillo López. Hola, ¿qué tal? Luego tenemos a la licenciada en Lenguas de Literatura, Nadia Guadalupe Castro López. Hola, un placer estar aquí. El licenciado en Filosofía y Letras, Josef Enrique Hernández Alegría. ¿Cómo les va? La licenciada en Letras, Joali Daliday Hernández Baeza. Buen día. Y por último tenemos al licenciado en Filosofía y Letras, José Manuel Pérez Manzanero. Un saludo. Para dar inicio con nuestras preguntas, ¿cuál es el concepto de romanticismo desde su perspectiva? Adelante, Betsy. Bien, el romanticismo es un movimiento artístico y literario que le da prioridad a los sentimientos. Este se destacó por haber promovido las ideas de que el arte es una forma de expresión individual. El movimiento romántico se basa en la subjetividad y la libertad, contraria a la posición del academicismo y racionalismo en el arte neoclásico. Es decir, los temas románticos estaban contra la ilustración y el neofascismo, por lo cual el término romanticismo es lo opuesto a lo clásico. Adelante, Nadia. Bien, como dice mi estimada Betsy, el romanticismo resultó como una corriente muy diversa debido a que enfatizó a la subjetividad y a las emociones. Se manifestó como una ruptura de los principios de la ilustración que sostenía la razón como la base de todo conocimiento y exaltó la libertad del individuo y su capacidad intuitiva de decidir. Podría decirse que tuvo lugar en gran parte al desarrollo del individuo. Ahora bien, ¿en qué lugar tuvo origen? Adelante, Joseph. Sí, bueno, me gustaría comentar que esta corriente tuvo origen en países europeos como lo son Alemania, el Reino Unido, Italia, y tuvo origen a finales de lo que es el siglo XVIII. ¿Alguien gusta complementar con algo? Adelante, Betsy. Bien, complementándole a mi compañero, el origen de esta corriente fue en Inglaterra, Alemania e Italia, pero donde tomó mayor fuerza fue en Francia, y estos mismos fueron los que la expandieron por América y Europa, y así finalmente por todo el mundo. Siguiendo con el tema, ¿saben cómo surgió y cuál fue la duración del romanticismo? Claro, como quiero contarles que el movimiento literario del romanticismo tuvo lugar hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en los países ya mencionados como lo son Alemania, Inglaterra y Francia, para luego extenderse a todo el mundo. En lo particular, les hablaré un poco de cómo se dio en Francia su transformación de la vida cotidiana provocada de la Revolución Industrial. Su origen coincidió con el periodo de la Restauración Francesa. Al igual que otras formas de arte romántico, el romanticismo francés desafió las normas del clasicismo y del realismo filosófico de los siglos anteriores. Los artistas exploraron nuevas formas y trabajaron en estilos variados. ¿Podría alguien más contarnos algo más acerca de esto? Adelante, Joali. Bueno, esta corriente no solo se desarrolló en los lugares donde se extendió alguna vez, hablo de Francia, Inglaterra o de todos los que mencionaron, sino que también es a partir de los géneros en los que se desarrolla. Uno de ellos tiene un papel fundamental en el campo de la poesía
pues porque ahí es donde los poetas empiezan a resaltar en sus obras las expresiones de los sentimientos, así como las emociones, que son fundamentales en sus creaciones. ¿Alguien más gusta complementar? Adelante, José Manuel. Complementando con lo que acaban de decir mis compañeras, quiero expresar que estoy totalmente de acuerdo, pero yo, en mi opinión, siento que el romanticismo se originó como una oposición ante la irracionalidad del neoclasicismo. En pocas palabras, este movimiento se basa en la expresión del sentimiento, mientras otras corrientes, como la cual puede ser la clasicista, se basa en el conocimiento racional. Yo siento que esta corriente surgió para contrarrestar las ideas y creencias de movimientos del neoclasicismo e ilustración. Bien, para ustedes, ¿cuáles son las características que más se destacan de esta corriente literaria? Puedes hablar, Joseph. Sí, bueno, para que la gente entienda un poco más y se meta más a lleno sobre esta corriente, quiero decirles que el romanticismo en sí es una corriente la cual le otorgó a todos los artistas cierta libertad para poder expresarse y para poder componer como ellos quisieran, dependiendo puramente de lo que es su originalidad. Vaya, esta le da la libertad tanto al artista como lo que es el arte mismo, ya sea por medio de lo que son novelas, ya sean poemas, obras teatrales e inclusive baladas. ¿Alguien más desea agregar algo? Puedes hablar, José Manuel. Estoy completamente de acuerdo contigo, Joseph, y me gustaría agregar nada más algunos conceptos que considero que hacen mejor la comprensión de este movimiento. Uno que se me viene a la mente cuando escucho la palabra romanticismo es que rechaza la realidad y se centra en la imaginación. Además, hay datos que dicen que los románticos preferían lo natural antes que lo artificial. En mi opinión, siento que apoyan el patriotismo, y digo esto porque hay datos que ponen que ellos preferían lo nacional y lo popular. Me gustaría expresar una frase que una vez leí en un libro, que siento que define perfectamente el romanticismo. La frase es amor a la libertad frente a la razón ordenadora, y explicándolo mejor, ya sabemos que el ideal del movimiento era la libertad en los sentimientos. Bien, muchas gracias por tu aportación. ¿Qué tipo de temas se tratan principalmente en el romanticismo? Adelante, Joali. Bueno, hay muchas, infinidad de temáticas, diría yo, pero creo que las que más se resaltan son inocencia, sabiduría, o en muchos casos también están los sentimientos y las emociones, ya que estos son un espejo de los sentimientos más íntimos del autor, lo que él quiere dar a expresar. O también está la nostalgia, porque en sí esto es lo que genera una obra con esta corriente, por algo que no pudo ser o por algo del pasado. Bien, ¿alguien más conoce otra temática? Adelante, Betsy. Bien, cabe recalcar que esta corriente sobresale por géneros dramático y lírico, por lo cual otros temas también sería la melancolía, un sentimiento que de una u otra forma refleja un quiebre interior, el desencanto y la evasión, que se complementa bastante bien porque el desencanto trata de las tragedias de la vida, el sentimiento que nos causa, y la evasión es cómo logramos superar a este. También no podemos dejar atrás la naturaleza, que pues era la, la admiración por los paisajes, árboles, demás que habían en ese entonces, y no podemos dejar de último al amor y a la muerte, que representan demasiado bien a esta corriente del romanticismo. Para finalizar con las preguntas, sabemos que existen diferentes representantes, los cuales son los que le dan propiedad a la corriente a lo largo de su historia. En el caso del romanticismo, ¿pueden decirme algunos junto con sus respectivas obras? Adelante, Nadia. Bueno, como es de saberse, hubieron grandes autores de esta corriente literaria. En lo particular, les quiero contar un poco acerca de Víctor Hugo.
Nacido en 1882, fue un poeta, dramaturgo y escritor romántico de origen francés. Es considerado un gran exponente de la literatura francesa. También fue un amplio influyente en su país como escritor y político. Estando dentro de la política, se va de Francia a Bélgica, donde Napoleón hizo el golpe de Estado. Ahí fue donde escribió su mayor obra representativa, la novela de Los Miserables. Centrándonos un poco en ella, quiero contarles que Los Miserables, dentro del contexto histórico, está en un momento de guerras, pobreza y la sociedad conservadora. Su género es la novela, como ya bien les había yo dicho anteriormente. Creo que en la actualidad es muy conocida y si no la han leído, pues los invito a que la lean. Destaca por presentarse la rebeldía ante la sociedad. Los sentimientos que se encuentran muy presentes en ellas pueden decirse que son la tristeza, la soledad, la nostalgia, la melancolía, entre otros. Por otra parte, también se encuentra la subjetividad, estableciendo una oposición al externo y a una cierta manera de sentir y pensar basado en los intereses de sí mismo. Bien, ¿alguien más puede continuar con un autor? Puedes hablar, Betsy. Como dijo aquí la licenciada Nadia, hubieron demasiados, pero a mí en lo personal me gustó uno tanto como la trayectoria que hubo en su carrera y por la variedad de temas que hay en sus obras. Y yo estoy hablando de Gustavo Adolfo Bécquer, un poeta de este movimiento que tuvo un camino muy difícil. A su corta edad de 10 años fallecieron sus padres y todos los intentos como escritor quedaron en el fracaso, hasta que llegó a la fama literaria con sus rimas, que abro un paréntesis y los invito a que la lean. En esta demostró ser un prosista de los mejores de sus siglos y logró ser un maestro absoluto en la prosa lírica. Y en sus descripciones se echa a ver el profundo amor por el autor del paisaje castellano y la naturaleza. Realmente es impresionante la historia y lo que pueden llegar a vivir los autores antes de llegar a la fama con sus obras. Pero bien, ¿podemos seguir con nuestro tercer autor? Adelante, Yoli. Bueno, yo quiero hablarles de Emily Bronte. Ella fue una gran escritora y poeta que desafió a su época con su novela llamada Cumbres Borrascosas. Déjenme contarles que también ella se adelantó a su tiempo y abrió nuevos caminos literarios con su estilo enérgico y persuasivo. También su historia es muy interesante, les invito a investigar más sobre ella, porque a pesar de que tuvo muchos obstáculos en su vida, no le impidió subir su novela junto con sus hermanas. Y así está. Muchas gracias. ¿Alguien desea continuar? Adelante, José Manuel. Respecto a lo que dicen mis compañeras, es cierto que hay muchos autores que dieron a conocer sobre este movimiento. Les platico, yo conocí a este autor gracias a mi papá, que le encanta el tema de la literatura y todo eso. Cuando mi papá me platicó sobre me puse a investigar y resulta que él fue un poeta, escritor y crítico estadounidense. Además, me gustó su estilo, que se basa básicamente en el terror y la novela gótica. Hay una de sus obras que me gustó mucho y me llama mucho la atención los temas que abarca. El título de este poema es El Cuervo. El principal tema es la creación y trata de enfatizar los temas del deseo de recordar y el deseo de olvidar. Me fascinan cómo enlaza las palabras con los sentimientos y en lo personal siento que deja huella o un sello característico en cada una de sus obras. Para terminar con nuestros autores, adelante, Joseph. Sí, bueno, por último, pero obviamente no menos importante, quiero hablarles sobre un autor de nacionalidad alemana.
les hablo de él, que es Johann Christoph Friedrich Schiller. Es un poco complicado el nombre, pero bueno, es un nombre de alemán. Y hablando de esto, él es considerado uno de los autores, los dramaturgos alemanes más importantes. Él nació el 10 de noviembre de 1759 y además de ser un dramaturgo, él es un poeta y también se caracterizaba principalmente por hacer obras teatrales, además de hacer baladas, que en sus tiempos en los que él estuvo más activo era lo que se preocupaba más por hacer. Tiene obras tales como lo son María Stuart, Don Carlos, también sus obras maestras, que se podría decir que son las obras de Wallenstein, y tiene novelas como lo son Los Bandidos y baladas como es Oda a la Alegría, utilizada por el propio Beethoven en su novena sinfonía. Muchísimas gracias. Ya que terminamos con nuestras preguntas y antes de cerrar este panel, podemos concluir que el romanticismo es una corriente que sobresalió, ya que se priorizaron los sentimientos. Esta tocó temas como lo son la nostalgia, la inocencia, la melancolía, la inocencia y la sabiduría, así como también contó con representantes los cuales desafiaron todo lo que se había visto o leído en esa época, así como también contó con obras góticas y de terror, como lo fue Allan Poe, disculpen, y otras obras persuasivas y enérgicas como las de Emily Bronte. Disculpen, empezó en Europa, pero se extendió rápidamente hasta tener el impacto que hoy en día tiene y logrando marcar un antes y un después. Por nuestra parte, eso ha sido todo y queremos agradecer a todos por su tiempo, a nuestros panelistas y ha sido un gusto tenerlos aquí. Hasta luego.